Primera dosis. Actualidad del punto. Gustavo Rodríguez. Mari, la mía. ¿Cómo le va? Bien, ¿Cómo anda? bien. Aquí estamos. Actualidad internacional. Internacional, sí. Está llegando. Dejan pasar una acá. El recorte está llegando a la artística de radio y televisión. No podía evitarlo. Sí. El recorte de cables. Muy fin de año. El recorte de cables, acá quiero hacer la denuncia pública. Están curando el empacho con los cables de los auriculares y está cada día más corto. Próximamente sale con la pera arriba de la mesa. Es para que no te alejes. Claro, Por si te querés escapar. para estar bien cerquita. Buenos días, Cerca de la feliz gente. cumpleaños, Gastón Torres. Muchas gracias, Gustavo. No, por favor, siempre es un placer, ¿eh? ¿Con quién me vas a deleitar hoy? Nada, yo venía casi con información. ¿cómo se llama? Con la servilleta acá a degustar algo, pero bueno. Acá te pide. Yo siempre traigo mi cumpleaños, pero veo que nadie trae. Dije, este año no voy a traer. El único que trae es Marcos Kopman al final. Además me lo echó Kopman. No me mandó nada todavía. ¿Nada? No. No lo hubieras dicho, si no. Bueno, estamos a tiempo, ¿eh? Una horita. Claro, unos 10 minutos de nota. Pedido ya. Pedido ya. Podemos avanzar. Podemos avanzar. Hoy hay una nueva fecha del fútbol mundial. Sí, claro. Ajá. Qué importante oportunidad para docentes trabajar el tema del mundial y analizar geografía, historia, Sí. política, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, el otro día decíamos lo que había pasado con Polonia, ¿no? De cómo ingresó a la Copa del Mundo gracias a que bajaron a Rusia, ¿no? Casualmente fue Polonia el que dijo, che, lo tendrían que bajar a Rusia para que... Y acá Polonia tiene una selección. Bueno, hoy juega, por ejemplo, Marruecos-España. Una historia sanguínea, de violenta. Porque, bueno, históricamente, ¿no? España ha tenido esa relación de mantener bajo su yugo a Marruecos y vaya uno... Porque si uno va a visitar España y es más o menos de tez blanca y habla más o menos aporteñado, zafa. Pero si es de tez morena y quizás del norte de nuestro país, enseguida te clavan el mote de moroco, ¿no? Claro. De marroquí. Y no te saludan, no te atienden en los negocios, y lo digo con conocimiento de causa por familiares que han padecido esa situación en la madre patria, en España. Por eso digo, siempre está bueno, ¿no? Decís, bueno, con los chicos plantear, hoy juegan dos países, uno de Europa, bueno, digo, está bueno, está interesante. Incluso el otro día lo charlábamos con mi hijo, la situación de Lukaku, este jugador belga, ¿no? Que proviene del Congo, Ajá. el padre que se tuvo que poner a jugar al fútbol para poder comprar alimentos, ¿no? Después de que vio a su esposa rebajar la leche con agua para darle alimento a sus hijos, bueno, el padre de Lukaku decidió ponerse a jugar al fútbol para conseguir dinero y así poder alimentar a su familia. Del Congo, belga, ¿no? Lukaku juega en Bélgica y creo que fue la actuación en el Mundial por parte de Lukaku, creo que fue un escarmiento para Bélgica, ¿no? Se vengó un claro, poco. como una venganza infinita. Bueno, traigo dos temas a colación para charlar acerca de la información internacional, para que sepan también que no solo se vive el mundo, no solo se viven las noticias desde nuestra óptica, desde Occidente. Pasan cosas en Rusia, pasan cosas en Irán, y esto te demuestra que hay un Oriente que tiene otra vida, otra contemplación. Digo, porque muchos decimos, bueno, la situación que pasa en Irán, ¿no? Bueno, habíamos charlado de esta mujer que fue asesinada por la policía moral. Pero desde Irán, por ejemplo, miran a Occidente casi despectivamente. ¿Por qué? Porque la cultura persa tiene miles y miles de años en comparativa con nuestra cultura occidental. Sí, entonces, es cierto. O sea, la superioridad en ese caso, ellos lo ven distinto. Bueno, pero ahora nos vamos a la situación de Rusia y qué es lo que está pasando con esta relación tensa, una relación tensa que tiene que ver con
la crisis, una crisis de arma que viene producto también de las nuevas disposiciones de la Unión Europea y Estados Unidos sobre el precio del crudo del petróleo. Empezaron a limitar, esto comenzó ayer, ¿no? Cuando entraron en vigor las sanciones a todos los países que compren el petróleo ruso, también un límite de lo que es el precio, ¿no? Si superan o no los 30 euros, etcétera, etcétera. Bueno, así se está manejando hoy la geopolítica y Rusia lo que dijo es que no está dispuesto a seguir negociando bajo este tipo de presiones y ayer Sergei Lavrov, el canciller ruso, se refirió y en duros términos a esta relación que puede pasar a otra instancia militar. ¿A qué está haciendo referencia? A el arsenal que tienen las dos potencias principales, Estados Unidos y Rusia. Escuchemos lo que decía el canciller Sergei Lavrov. En el contexto de los esfuerzos de Occidente de mantener atrasada a Rusia, la amenaza principal llega de la línea general de Estados Unidos y la OTAN para lo que es, en realidad, una confrontación militar con nuestro país. Es evidente que esto puede llevar al conflicto directo entre potencias nucleares de consecuencias catastróficas. Constatamos con pesar que por el momento el diálogo estratégico entre Rusia y Estados Unidos, que poseen mayores arsenales nucleares y tienen una responsabilidad particular en cuanto a mantener la paz y la seguridad internacional, se mantiene congelado por Washington. Hablando del arsenal nuclear, esto no es simpático para nadie. Digo, no es simpático porque Estados Unidos está tensando las relaciones, digo, no solo con Rusia, no solo con la Unión Europea, sino también incluso con Irán. Por esto daba el inicio de la columna hablando de esto, de la historia que tienen muchos de los pueblos. Recordemos que se había establecido una mesa de diálogo por el tema nuclear entre Irán, la Unión Europea y Estados Unidos, donde Donald Trump dijo, no, acá no vamos a negociar con Irán, se levantó y se fue. Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, se retomó esa mesa. En realidad, la mesa siempre siguió, el que se fue y vino fue Estados Unidos. Pero la situación de los trabajos con la energía nuclear de Irán siempre estuvieron presentes. ¿Qué pasa? Irán está trabajando con energía nuclear, pero para producir energía, ¿no? Mucho se habla del uranio enriquecido, de cómo es el tratamiento, y lo que dice Occidente es Irán lo va a usar para armas de destrucción masiva. Hoy lo está aplicando a las centrales nucleares. Después lo que haga con el arsenal, eso queda bajo control estricto de los organismos internacionales. Pero si vos te retirás de esos organismos internacionales para tener control, Argentina tiene control permanente de los organismos internacionales. No es que yo me levanto mañana, le digo a Omar Gutiérrez, abramos una central nuclear, acá mira, conseguí esto de China, tal. No, o sea, para establecer una central nuclear son los protocolos y las medidas de seguridad internacionales, no es que lo pueda hacer cualquiera a su antojo. Bueno, Irán trabaja bajo esos protocolos, pero Estados Unidos de Norteamérica en realidad lo que le está disputando es una soberanía energética, que es lo que no quiere para Irán. Por eso también desde Irán están denunciando una campaña de desprestigio contra su propio pueblo, lo que fue este incidente con la policía moral y todo lo que viene sucediendo dentro de Irán. Vamos a compartir el testimonio del canciller Nasser Kanani, que ayer dio una conferencia de prensa y explicó acerca de esta postura de Irán de no negociar bajo presión y amenazas. Los funcionarios estadounidenses saben que Irán no está listo para negociar y dar concesiones bajo presión y amenazas. Alcanzar un acuerdo tiene su propia lógica y la postura de Irán hacia las conversaciones del acuerdo nuclear es completamente clara. El acuerdo nuclear no es necesidad solo de la República Islámica. Irán no negocia desde una postura de debilidad o necesidad. La necesidad de Occidente, Europa y Estados Unidos del pacto no es menos que la necesidad de Irán.
Cualquier uso indebido de los acontecimientos internos de Irán para ejercer presión política contra nuestro país es condenado e inaceptable. Irán se convirtió en miembro de esta comisión en una elección completamente transparente y legal, con el mayor número de votos de los países miembros del grupo ECOSOC. Actualmente, Estados Unidos, con la ayuda de ciertos gobiernos europeos ejerciendo la presión y utilizando su potencial político, se esfuerzan para obstruir la membresía de Irán en esta comisión, lo que es una acción completamente política e ilegal. Ahí compartíamos el testimonio del canciller iraní Nasser Kanani acerca de esta situación que se plantea en la mesa de negociación, la mesa nuclear de energía nuclear de negociación, donde Irán está dispuesto a negociar, pero no bajo presión y bajo amenazas. Y acá vuelvo a insistir, tenemos que empezar a analizar y a ver el mundo no solamente desde la óptica occidental, porque la mitad del mundo pasan otras cosas que no tienen nada que ver a cómo las vemos nosotros. Obviamente, nosotros estamos criados bajo un sistema cultural que no vamos a poder entender, pero sí saber que pasan otras cosas. Y eso lo que mañana podríamos traer a colación, lo que estuvo diciendo Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ayer en una exposición. Hay que empezar a mirar el sudeste asiático, las líneas de producción, culturalmente, cómo están avanzando muy, pero muy superiormente a lo que es la óptica de Occidente. Digo, la óptica en la producción de alimentos, en la producción de energía y en la producción de energías renovables, que están basadas mucho, incluso en la cultura milenaria que tienen esos países. Gustavo, te hago una consulta. Sí. No tiene que ver precisamente con lo que venías hablando, pero sí con lo que va a suceder hoy en nuestro país, que se va a dar a conocer la sentencia o la condena para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por esta causa, como se la ha denominado, de vialidad. ¿Esto tiene repercusión, digo, al menos aquí en América Latina, en el resto de los países? Tiene repercusión, incluso lo de ayer y antes de ayer, que llamó poderosamente la atención, que a mí me llamó poderosamente la atención, que el domingo ya era incluso portada de muchos medios internacionales lo que había sucedido con este grupo de funcionarios de la justicia, funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su viaje privado a Lago Escondido. Esto ya había trascendido el domingo. El domingo acá en la Argentina fue El Cohete a la Luna y Tiempo Argentino, los únicos dos diarios que lo publicaron en su edición matutina. Después ya por la tarde, Página 12, a través de Tuni Coleman, empezó a hacer un muestreo de esta información. Pero ya en portales internacionales esto ya era noticia. Y ya es noticia, bueno, ayer era mucho más digerida, incluso porque también había salido la entrevista que dio la vicepresidenta al diario Fola de San Pablo. Entonces todo esto ya tenía un marco de información. Uno lo ve y lo procesa hoy desde la otra óptica y dice, todo esto está armado, justo salió todo al mismo tiempo. No. Esto ya viene desde hace mucho tiempo y ya esa información viene siendo canalizada en muchos medios internacionales. Lo que pasa que acá, gracias a la pauta de Horacio Rodríguez Larreta, hay mucho que no se conoce de esta información. Pero a nivel internacional ya hay reproducciones. Incluso se sabía que Alberto Fernández iba a hacer una cadena nacional, incluso mucho antes de lo que anunciaban algunos medios acá. Y hoy también es noticia esto que señalaba Miriam, lo que tiene que ver con esta causa. Desde los medios brasileños lo están emparentando mucho con lo que fue el proceso que vivió Luis Ignacio Lula da Silva y también con Dilma Rousseff. Y ayer justamente el punto de unión que hacían entre Brasil y Argentina era esto que se conoció. Cuando empezó a caer la causa de Luis Ignacio Lula da Silva, fue cuando se conocieron estas escuchas de Sergio Moro, el juez, con los fiscales, diciendo cómo tenían que organizar toda la investigación para declararlo culpable. Bueno, allí hay puntos, no son parecidos, no son iguales, cada uno de los temas, cada uno de los países son distintos, pero sí hay puntos de unión de los accionarios de la justicia y los grandes medios de comunicación. Aquí en Argentina, Grupo Clarín y el Poder Judicial. En lo que fue en Brasil, la red O Globo, por ejemplo, con Sergio Moro y el Poder Judicial. Digo, los puntos de unión para tratar de entender información que se desmenuza a nivel internacional.
Gustavo, como siempre, gracias. A ustedes.